A Dios, hermanos, por reunirnos en esta mañana. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, el profeta Isaías, y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer 4 versículos en esta mañana. Y hoy continuamos en nuestra serie de los regalos especiales de Dios. Y la primera semana hablábamos de las pruebas, las angustias, las dificultades que podemos enfrentar. La semana pasada hablábamos del regalo del consuelo y hoy hablamos del regalo de la fortaleza. Así que si usted puede ir conmigo a Isaías capítulo 40, vamos a leer de los versículos 28 al 31. Y para las personas que nos visitan en esta mañana, quiero nada más comentarles que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les entregaron al inicio. El único pasaje que no está allí es Isaías 40, que es nuestro pasaje base. Pero bueno, quiero invitarle a Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31, y vamos a leer en esta porción de las Escrituras acerca del regalo de la fortaleza. Muy bien, el versículo 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bueno, ese pasaje nos habla acerca de la fortaleza que proviene de Dios. ¿Sabía usted que la fortaleza es un regalo? Bueno, es el regalo de la fortaleza del cual vamos a hablar en esta mañana. Se recuerda que todos estos regalos son el que no queremos, el que necesitamos, pero el regalo de la fortaleza es el regalo que todos deberíamos de tener. El regalo de la fortaleza es el regalo que todos deberíamos de tener. Este regalo es muy parecido a esas cosas que todos deberíamos de tener en casa. No sé si se ha dado cuenta, pero hay cosas que todos deberíamos de tener en la casa. Y déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, todos en la casa deberíamos de tener una linterna. ¿Usted tiene una en su casa? Todos deberíamos de tener una. Usted va a decir: pero yo tengo mi teléfono y en mi teléfono tengo una linterna. No, usted necesita una linterna de mano en su casa. ¿Sabe qué otra cosa todos deberíamos de tener? Todos deberíamos de tener en casa una sombrilla. ¿Usted tiene una sombrilla en casa? Bueno, esas son cosas que todos deberíamos de tener. El regalo de la fortaleza, ese es el regalo que todos deberíamos de tener. Es necesario principalmente. El regalo de la fortaleza es necesario principalmente porque en muchas ocasiones tendemos, escuche bien, esta palabra que es muy famosa entre los cristianos, a desalentarnos. ¿Alguna vez se ha sentido usted desinflado, desalentado? Es como si el ánimo se nos cayera al suelo. Ya no queremos continuar. Con facilidad nos desalentamos. Déjeme decirle que eso es algo normal en la mayoría de los cristianos. El problema es que en ocasiones nos desalentamos por cosas que ni siquiera nosotros sabemos por qué estamos desalentados. Les voy a comentar algo. Hace un tiempo atrás llevé mi carro a que lo arreglaran porque una de las llantas estaba, bueno, según ellos, desinflada o ponchada. El hombre me dice: la llanta no sirve, te la tengo que cambiar. Dije: bueno, pues pon otra. En el trayecto de aquí para New Albany, casi como llegando o pasando Blue Mountain, la llanta se desinfló completamente. Y usted sabe que cuando usted va corriendo a cierta velocidad y la llanta se desinfla completamente, la llanta se arruina, se rompe, se hace pedazos. Entonces, al terminar de hacer lo que tenía que hacer, regresé con el hombre y le dije: mira, la llanta se desinfló completamente. El hombre dice: déjate, voy a poner otra porque el problema es la llanta. Y me puso otra. Al siguiente día, la misma historia. Ahora, ¿sabe qué es lo curioso? En el mismo lugar se desinfló la llanta. En el mismo lugar donde yo iba se desinflaron las 2 veces. Volví a cambiar la llanta de repuesto, la traje al hombre. El hombre me dice: déjate, voy a cambiar otra llanta. Tal vez fue la llanta la que no sirvió. Y adivine qué, en el mismo lugar se volvió a desinflar la llanta. Cuando regresé con el hombre le dije: mira, la llanta no es el problema.
Entonces él en su sabiduría empezó a checar todo y el problema no era la llanta, el problema era la válvula de la llanta. No importa cuántas llantas él pudo haber puesto, si la válvula estaba mala, la llanta se iba a arruinar. Ahora, ¿saben? En nuestra vida muchas veces pasa lo mismo. Nos desalentamos tantas veces. El problema es que no nos damos cuenta cuál es el motivo de nuestros desalientos. Incluso ese hombre que sabía, porque era su trabajo, el profesional, en ocasiones no sabe qué es lo que pasa. Pero ¿sabe? Dios sí sabe lo que pasa en nuestra vida. Dios sabe cuál es el motivo de nuestros constantes desánimos, de nuestro cansancio en nuestra vida espiritual. ¿Se recuerda que hace un tiempo atrás le comenté de este anuncio, verdad? Que decía que está cansado de estar cansado, y muchas veces así es como usted y yo nos sentimos. Cansados de estar cansados. Eso nos identifica en ocasiones. Muchos hoy probablemente se sienten así, cansados de estar cansados. En ocasiones estamos cansados de sentirnos cansados, de sentirnos agotados. Llegamos a un punto en nuestra vida donde ya no queremos continuar. Probablemente lo hemos dado todo, les dije, y no hemos recibido nada. Estamos agotados de nuestros desánimos, desde nuestros desalientos. Ellos vienen a nuestra vida nada más a tratar de apacharnos y de detenernos, nos derriban. Un desánimo puede incluso tirarnos al suelo y no querer seguir adelante. Es como si perdiéramos la pelea contra el desánimo. Bueno, en ocasiones estamos cansados incluso de nuestros propios sentimientos. ¿Sabe? El problema es que con muchas personas, ellos no pueden controlar sus sentimientos, sino los sentimientos los controlan a ellos. Y por eso están cansados. Sentimientos que vienen, hieren el corazón y nos convierten en personas solitarias, llenas de amargura, produciendo en nosotros sentimientos de negatividad. ¿Sabía usted de qué otra cosa la gente está cansada también? Muchos están cansados, no de sus sentimientos, pero sí de sus pensamientos. Es como que el cerebro nunca deja de trabajar y está constantemente, y esos pensamientos vienen como flechas a nuestra vida, hiriéndonos y diciéndonos cosas como: no vas a poder, ¿para qué lo intentas? Y así es como te pagan, tan bueno que eres tú, y así es como te pagan. Son pensamientos, vienen a nuestra vida, nos cansan. ¿O sabe qué otro pensamiento comúnmente viene a nuestra vida? Tú te mereces algo mejor. Y cuando empezamos a darle cabida a esta clase de pensamientos, no se preocupe, tarde o temprano nos vamos a cansar. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. ¿Sabe? Proverbios dice que basta con usted que piense qué es lo que usted piensa, y así usted describe quién usted es. Otros están cansados de las dificultades, de las adversidades, los problemas que abundan en nuestra vida. Recuerde que estas 2 semanas atrás hemos hablado que los problemas son inevitables. Todos vamos a pasar por ellos. Pero debemos recordar que aunque no es fácil aguantar la presión, tenemos a un Dios que está de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos un Dios que está de nuestro lado. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más le puede pedir a la vida? Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, dice la Nueva Traducción Viviente, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Pero note lo que Romanos 8:31 dice en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? En medio de nuestras dificultades, dice Dios, yo estoy contigo. Pero déjame decirle algo, el agotamiento es una realidad que no podemos negar. Muchas veces viene como resultado del exceso de los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, que nos llenamos de situaciones difíciles, adversas, no se las entregamos a Dios. Entonces, como consecuencia de llenarnos de eso, nos agotamos, nos cansamos, nos desanimamos, nos desinflamos. Y en nuestro esfuerzo por tratar de resolver todo por nuestras propias fuerzas, cargamos más
de lo que podemos aguantar. ¿Sabe? Esto vamos a terminar emocionalmente y físicamente agotados. Pero el Señor en su palabra nos ofrece un estilo de vida radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Y lo hace por medio de darnos un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo de la fortaleza. Necesitamos reconocer, hermanos, que la fuerza que usted y yo queremos todos los días no viene de nosotros mismos. Si viniera de nosotros mismos, nunca nos cansaríamos. Si usted y yo fuéramos fuentes de fuerza, usted nunca se cansaría. Pero le recuerdo que usted no lo es. Usted no puede producir fuerza en usted mismo. No sé si usted se recuerda de Popeye, ¿verdad? Este personaje que salía en las caricaturas y cada vez que él se sentía en una situación adversa, ¿qué hacía? Iba a su bolsa, sacaba su lata de espinacas, la abría, la presionaba y las espinacas salían directamente a su boca. Hasta él reconocía que la fuente de su fuerza no venía del mismo, venía de algo externo. Este personaje Popeye se las comía todo el tiempo con entusiasmo cada vez que enfrentaba alguna adversidad. Mire, hay gente que piensa que la fuerza que ellos necesitan viene de su educación. Y cuando se sienten en situaciones adversas, van a su latita de educación, la abren y se dan cuenta que no es lo que necesitan. Otros piensan que la fuerza que ellos necesitan proviene de su posición y hacen la misma escena, su latita de posición. Otros de la experiencia, otros de los contactos personales, otros de los recursos. Mire lo que el salmista David decía en el Salmo 84:5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. David decía: bendecido, dichoso es aquel que tú eres la fuente de su fuerza. Hermanos, nuestra fuerza no proviene de lo que hacemos, de lo que somos o de lo que conocemos, de lo que poseemos. Nuestra fuerza verdadera está en Dios. Y el salmista David era un hombre que había experimentado la fuerza física. Recuérdese que él era un excelente guerrero. Él había experimentado la fuerza económica. Recuerde que él era un rey. La fuerza incluso de la influencia social. Él tenía el poder para hacer lo que quisiera. Y él repite una y otra vez en los salmos: nuestra fortaleza viene del Señor. Nuestra fortaleza viene del Señor. Mire, esta semana leí un artículo que hablaba de las hormigas y me pareció interesante y quise compartirle una parte del artículo con usted. Y el artículo dice que las hormigas son unas de las criaturas más fuertes del mundo en relación a su tamaño. Ahora, cuando usted entiende eso, es en relación a su tamaño, pero son muy fuertes. Y este hombre que escribió el artículo decía que una sola hormiga puede levantar o puede cargar 50 veces su propio peso corporal, e incluso si todas trabajan juntos, pueden mover objetos mucho más grandes de 50 veces la propia hormiga. Para que entienda esto, es decir que una hormiga puede cargar 50 hormigas y seguir caminando hacia su destino. Así de fuertes podemos llegar a ser y aguantar las presiones de la vida, cualquiera que éstas sean, cuando entendemos que la fuente de nuestra fortaleza es Dios. El profeta Isaías había visto cómo el pueblo estaba pasando por esos desalientos. Esperas, el capítulo 40 de Isaías habla de esos desalientos que el pueblo tenía. Tenían todo para continuar y para vencer, pero pareciera que estaban desenfocados. Tenían todo el apoyo de Dios, pero pareciera que no era suficiente. No era suficiente. Tenían todo para continuar, pero no era suficiente. Así que el profeta, Dios, habla a través del profeta y él dice que podemos encontrar fortaleza en nuestra vida cuando nos enfocamos en Dios. Y el profeta nos presenta 3 razones del por qué Dios nos da el regalo de la fortaleza del cual estamos hablando en esta mañana. 3 razones de por qué Dios nos da el regalo de la fortaleza. Note la primera ahí en sus notas. La primera razón de por qué Dios nos da el regalo de la fortaleza es por quién es Dios para nosotros. ¿Por quién es Dios
para nosotros. Usted puede encontrar el regalo de la fortaleza cuando reconoce quién es Dios en su vida. El versículo 28 del pasaje dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Israel estaba enfrentando muchos de sus temores y sus dificultades. Y cuando pasamos por esa clase de eventos en nuestra vida, tendemos frecuentemente a desalentarnos. Incluso hasta llegamos a pensar que Dios o que a Dios no le importa lo que estamos viviendo. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Mira ahí en sus notas Isaías 40:27 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Jacob, ¿cómo? Isaías le habla al pueblo y le dice: ¿cómo puedes tú decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Qué significa eso? Que el pueblo estaba viendo, el pueblo no estaba viendo a Dios. El pueblo estaba viendo sus problemas más grandes que a Dios. Oh Israel, dice el versículo 27, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Porque cuando estamos llenos de temores y desconfianzas, de desalientos y de cansancio, basta con recordar quién es Dios en nuestras vidas para tomar ese respiro que necesitamos, ese aliento, ese ánimo que necesitamos para seguir adelante y llegar a nuestro destino. No debemos olvidar que la fortaleza que necesitamos proviene de Dios. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahora note que no debemos temer, dice Isaías, y nos da 3 motivos o 3 razones. El primero es porque la presencia de Dios está con nosotros. Yo estaré contigo. El segundo es porque Dios estableció una relación con nosotros. Él dice: yo soy tu Dios. ¿Sabe qué significa eso? Él es nuestro Dios. Relación personal con cada uno de nosotros. Y por último, Dios nos da la seguridad de fortalecernos y ayudarnos a vencer el pecado y la muerte. No sé si alguna vez a usted ha pensado en cuántas veces Dios le dio ánimo para continuar. ¿Cuántas veces Dios le ha ayudado, le ha protegido? ¿Cuántas veces Él ha estado a su lado en medio de las dificultades? ¿O cuál es el concepto que usted tiene de Dios cuando usted pasa por problemas? Debemos tener cuidado de no limitar lo que pensamos de Dios cuando pensamos o cuando pasamos por problemas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando pasamos por problemas constantemente lo primero que pensamos es: Dios se olvidó de mí, Dios me dejó. Cuidado, usted está limitando la imagen de Dios en su vida. Mire Isaías cómo describe a Dios. En primer lugar lo describe como el Dios. Dios es eterno, dice Isaías. Nota el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno? Y cuando usted piensa en su cansancio, cuando usted piensa en su desaliento, usted puede agarrar el regalo de la fortaleza que viene del Dios eterno. Y por ser eterno dice la Biblia que Él no cambia. Él no cambia. Él no se deteriora, sino que permanece para siempre. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Eso significa Dios es inmutable. Inmutable significa que Él no cambia. Cristo ha sido, dice la Biblia, y será el mismo por siempre. En un mundo en el que constantemente cambian las cosas y las personas, podemos confiar en un Dios que no cambia. Es el carácter inmutable de Dios. Dios es eterno. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al espacio. Esos son elementos que no incluyen, que no entran en Dios. Dios es un Dios eterno. Nuestro Dios, dice la Biblia, tiene vida en sí mismo, existencia propia en sí mismo. Dios es eterno. ¿Alguna vez su hijo le ha preguntado de dónde nació Dios? Bueno, si yo tengo papá, ¿quién es el papá de Dios? ¿De dónde salió Dios? Bueno, Dios, hermanos, es
eterno, y eso significa que Él tiene existencia en Él mismo. Se recuerda que cuando Dios se le apareció a Moisés en el arbusto y habla con él y le da la comisión de sacar a su pueblo, Dios se postró a él como el Dios eterno. Es más, Éxodo capítulo 3 versículos 14 al 15 dice: y respondió Dios a Moisés cuando éste le dijo: ¿y quién voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dijo: yo soy el que soy. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy eterno. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres. Y cuando ellos escucharon el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ellos entendieron que ese Dios era eterno. Pero sabe, Isaías también describe a Dios como Dios es poderoso. Note que el versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra? El creador de toda la tierra, dice la Nueva Traducción Viviente. La Biblia nos habla, hermanos, de un Dios todopoderoso, activamente obrando en su maravillosa creación. Fortaleza del Todopoderoso es el regalo de la fortaleza. En el Salmo capítulo 33, versículos del 6 al 9 dice: el Señor, dice la Biblia, solamente para explicarnos la creación, la Biblia dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Le asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por la orden del Señor. Así que esto, hermanos, el Salmo básicamente es un resumen poético del primer capítulo de Génesis. Dios no solamente es el coordinador de la creación. Dios no solamente es el coordinador de las fuerzas naturales de la creación. Él es el Señor de la creación, el Dios todopoderoso. Y debido a que Él es todopoderoso, nosotros podemos reverenciarlo en todo lo que hacemos, especialmente en el regalo de la fortaleza. Mire Job capítulo 37 versículo 23. Él habla del todopoderoso Dios que lo fortalece, y él dice: no nos podemos imaginar la potencia, el poder, dice Job, del todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Dios está en control. Él dirige, Él preserva, Él mantiene el orden creado, a pesar de que no podamos verlo. También Dios está gobernando sobre todo lo que pasa en nuestra vida, sobre nuestros desánimos, sobre nuestros desalientos, incluso esos momentos en los que ya no queremos continuar. El Dios poderoso es quien nos da fuerzas para seguir. Así que dedicar un tiempo para observar la majestuosidad y la creación de Dios nos ayuda a recordar que en cada uno de esos momentos difíciles en nuestra vida, el Dios poderoso está presente. Pero note la siguiente descripción de Isaías. Él dice que Dios es fuerte. Nuestro Dios es inagotable. Él no se fatiga, Él no se cansa, dice Isaías. Él no se desfallece con cansancio. La Nueva Traducción Viviente dice: Él nunca se debilita ni se cansa. Él no es capaz de fatigarse o debilitarse. Su vitalidad divina nunca mengua. Dios nunca pierde su fortaleza, su fuerza, su energía. De Él, de ahí es donde proviene esta clase de regalo. El salmista decía en el Salmo 18, versículo 1 y 2: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Subraya eso, por favor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Pero note la última descripción que Isaías da de Dios. Él lo describe como el Dios infinito. Dios es infinito. Nota el versículo 28 y quiero que leamos la última parte, si es tan amable conmigo. El versículo 28 dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Escuche bien esto: y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su inteligencia
es infinita. No hay nadie que pueda medir la profundidad de su entendimiento. Mire, la mente humana no puede comprender del todo la sabiduría de Dios. Es por eso que surgen títulos como el libro que hablamos la semana pasada, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido, porque usted y yo no podemos entender lo que Dios hace. Su entendimiento no tiene límite. No hay en la tierra quien puede frustrar sus designios. No hay temor que pueda disminuir sus fuerzas. El apóstol Pablo habló de eso en Romanos capítulo 11. Él dijo que grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones. ¿Se recuerda? Problemas y dificultades, sus caminos. Versículo 34 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? Dice Pablo. No, nadie. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Dios, esto que hiciste en mi vida no está bien. Déjame darte un consejo para que me lo hagas mejor. ¿Quién tiene la sabiduría para darle un consejo? Versículo 35. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Versículo 36. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea la gloria por siempre. Es por eso que Job, cuando pasó por dificultades, él dijo: Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el Señor. Ese infinito Dios, ese Dios con infinita sabiduría, es a quien sabe las circunstancias que estamos pasando y nos va a dar el regalo de la fortaleza cuando lo necesitemos. Ahora, ve en segundo lugar, déjeme darle una segunda razón de por qué Isaías dice que usted puede obtener el regalo de la fortaleza. En segundo lugar, por lo que Dios hace en nosotros. Ya hablamos quién Dios es. Ahora note en segundo lugar lo que Dios hace en nosotros. El versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, cuando la Biblia señala al cansado, al que no tiene fuerzas, al que se fatiga, al que flaquea, al que se cae, nos está indicando, hermanos, la realidad de que necesitamos urgentemente en nuestra vida el regalo de la fortaleza. Pero no por nuestros propios medios, no por nuestra latita que podamos abrir cuando nosotros queramos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Note 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hijo, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Pero en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. No en ti, Timoteo, no en mí que soy Pablo, no en mí, no en ti, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Y note que ese verbo está ahí en sus notas, pero ese verbo, esfuérzate, literalmente significa refuérzate o fortalécete. Tiene que ver con tener poder y mostrarse poderoso, y dando a entender que es un estado permanente de poder, es decir, alguien que nunca se va a debilitar. Si usted es un ser humano, usted se va a debilitar. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo: tú nunca te vas a debilitar? Porque la fuente de su fortaleza no era él, era la gracia que es en Cristo Jesús. El doctor MacArthur dice que Pablo aquí insta a Timoteo a que se sobreponga a su aparente tendencia hacia la debilidad y que renueve su compromiso. Recuérdese que Timoteo era este joven discípulo de Pablo que constantemente pasaba por etapas de desánimo y desilusiones. Pero aquí Isaías nos muestra que Dios hace en nosotros. ¿Y qué es lo que Él hace en nosotros? Bueno, en primer lugar, Él da nuevas fuerzas. Él da fuerzas, dice la Biblia. Él da nuevas fuerzas. Él es la fuente de la fortaleza en nuestras vidas, quien nos prepara para enfrentar lo que tengamos por delante, quien nos traza el mapa para llegar a nuestro destino. Habacuc, el profeta, en el capítulo 3, versículo 19, hablando de ese Dios que lo fortalece, dice: el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Él me da la habilidad, dice Habacuc, para no caer. Habacuc vio sus limitaciones,
en contraste con el control ilimitado que Dios tenía sobre los acontecimientos del mundo y en su propia vida. Dios está vivo y Él tiene el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Usted y yo no podemos ver todo lo que Dios hace, especialmente no podemos ver que lo que Dios hace es para nuestro bien, pero al final de la historia es para nuestro bien. Él es quien nos da fuerzas para continuar. Debemos estar seguros que Él es Dios y que todo lo que Él va a hacer es bueno. Saber esto nos da la confianza y la esperanza en medio de este mundo confuso. La Biblia dice que Él no se cansa y Él nunca se fatiga. Él nunca se cansa y Él nunca se fatiga de atender nuestros llamados a Él, atender nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades y Él fortalece nuestras vidas cuando estamos a punto de desmayar. Ahora mire, el versículo 28 dice que Él no solo no se cansa, sino que Él da nuevas fuerzas al cansado. Él no solamente no se cansa, Él da fuerzas al que está cansado. Él perfecciona las fuerzas. El comentarista Matthew Henry decía que donde Dios ha empezado la obra de gracia, la va a perfeccionar. Él ayuda a los que en humilde dependencia a Él se ayudan a sí mismos. Su fuerza será según cada día. Cada día Dios le da fuerzas a usted para enfrentar los problemas de ese día. Cada día Dios le da fuerzas a usted para enfrentar los problemas de ese día. Dios está dispuesto a fortalecernos cuando fuera necesario. Su obra en nosotros, dice Isaías, no ha terminado, y al igual que nuestras luchas tampoco han terminado. Seguimos en la batalla y por lo tanto necesitamos del regalo de la fortaleza cada día en nuestra vida. Mira, el Salmo 68:35 dice: desde su templo, oh Dios, eres imponente. El Dios de Israel, subraya esto, le da fuerza y poder a su pueblo. Subraye esto y créalo. Bendito sea Dios, dice el salmista. Mira, alrededor de nosotros, hermanos, hay innumerables señales de su maravilloso poder, del poder ilimitado, de la majestad inexplicable que nos deja sin aliento ante su presencia. Cuán afortunados somos nosotros de que Dios nos cuide y nos dé fortaleza, la que necesitamos cada día. Nota lo que dice Jeremías 16:19. Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la aflicción. Tú, Dios, eres quien me da la fuerza en medio de mi aflicción. Ahora note que Él no solamente nos da nuevas fuerzas, sino que en segundo lugar, Él aumenta las fuerzas que tengo ahorita. Él aumenta mis fuerzas. Él no solamente me da nuevas, sino las que tengo. Él las aumenta, las implica, las multiplica. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Expresa, esta palabra aumenta o multiplica, tiene sentido numérico, como un hecho y como un proceso. Él nos da más y más y más fuerzas. Así que cuando estoy desfalleciendo y quedándome sin fuerzas, es Dios quien aumenta mi vigor para permanecer de pie en medio de la adversidad. El Salmo 18:32-34 dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha tratado de tirar una flecha, pero con un arco de verdad, no de esos de juguete que venden en la tienda. Con un arco de verdad. Pero déjeme decirle que no es algo fácil. Usted tiene que tener mucha fuerza para poder estirar lo que tensa largo, número uno. Número dos, usted tiene que tener una habilidad para poner la flecha en el lugar correcto. Y número tres, tiene que tener una habilidad correcta para dirigir la flecha. Todo eso necesitaba el salmista. Y él dice: es Dios quien fortalece mi vida para hacer todo. Mire, Dios promete darnos el regalo de la fortaleza cuando enfrentamos los retos de nuestra vida, pero Él no permite librarnos o eliminar nuestros problemas, porque recuérdese que las pruebas y los problemas con los que batallamos cada día nos ayudan a crecer
y nos ayudan a madurar. Ya hablamos de eso en el primer regalo. Pero sí, Dios lo que nos promete es a que Él nos va a dar la fuerza para enfrentar todas esas dificultades y problemas. Él se pone, dice la Biblia, de nuestro lado, nos enseña, nos fortalece para enfrentarlos, multiplica nuestras fuerzas cuando estamos desfalleciendo en medio de la batalla. Se recuerda que Pablo, en medio de su batalla con este aguijón que él tenía, en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, Dios le habló y Cristo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo llegó a la conclusión siguiente: bueno, me voy mejor a gloriar en mis debilidades, para que repose en mí la fortaleza y el poder de Cristo. Dios le prometió a Pablo demostrar su poder en él. Él ha hecho todo lo que necesitamos para enfrentar esas dificultades, pero el hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debiera darnos a nosotros, hermanos, valor para seguir y fortalecernos. Si conocemos nuestras limitaciones, no nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos, no vamos a sentirnos orgullosos de nuestras latitas de espinacas, sino que vamos a aprender a confiar en Dios, quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El doctor MacArthur dice que cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios en su propia vida. Pero primero hay que ser débil para que la gracia de Dios resplandezca en usted cuando esté pasando por problemas. Usted primero tiene que mostrarse débil, no andar con su latita de espinacas diciendo: esta es la fuente de mi fuerza. Mire, nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino profundizan nuestra adoración. Porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos que la fortaleza de Dios viene en camino. Ahora, déjeme darle la tercera razón de por qué Isaías dice que usted y yo podemos obtener el regalo de la fortaleza. En tercer lugar, por poner nuestra confianza en Dios. Por poner nuestra confianza en Dios. Miren lo que dice el versículo 30. Los muchachos, dice la Biblia, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mire, Isaías hace mención que incluso la gente que usted y yo podemos considerar más fuerte, en ocasiones se cansa. ¿Alguna vez ha visto un muchacho como de 15, 16 años decir: es que estoy bien cansado? Y hay alguien adulto que todo el tiempo le dice: ¿y de qué? ¿De qué estás cansado? ¿De qué te puedes cansar? Yo trabajaba en un lugar, haciendo muebles en tapicería, y había un señor, ¿verdad? Eso fue hace muchos años atrás, y había un señor que trabajaba conmigo, y a veces le decía yo: no, ya estoy bien cansado, y me decía: a tu edad yo me echaba maromas para atrás, me dice. Y le digo: es que ahora los modelos de antes eran mejor que los de ahora. Los modelos de ahora están saliendo un poco defectuosos. Pero Isaías dice que incluso las personas que podemos considerar más fuertes en ocasiones se cansan. ¿Quiénes son esos? Mire el versículo 30. Dice: los muchachos y los jóvenes. Los que usted piensa que nunca se van a desalentar. Los que usted piensa que nunca pasan por problemas. Ellos también pasan por problemas. Los más vigorosos, los que se creían fuertes, se dan cuenta que son débiles. Es que la fuerza de Dios, hermanos, está revelada en aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen fuerzas para continuar. Mire, la bendición de esto es entender que el poder y la fuerza de Dios nunca se acaban. No que las suyas nunca se acaban. La fuerza de Dios nunca se acaba. Nunca Dios está demasiado cansado ni demasiado ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su fuerza, dice la Biblia, es nuestra fuente de fortaleza. Así que cuando usted sienta que todo en la vida lo aplasta y que no puede dar un paso más,
cuando las cargas de la vida hayan comenzado a consumir sus fuerzas, recuerde que puede clamar al Dios que nunca se cansa para que le dé fuerzas. Pero el versículo 31, quiero que marque una palabra ahí en su Biblia, si es tan amable. Él dice, pero los que esperan, hágale un círculo a esa palabra, porque esperar aquí significa literalmente confiar. Esperar, confiar en Él. Solamente los que confiamos en Él obtenemos el regalo de la fortaleza. Mira el Salmo 27. El salmista dice con toda propiedad: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército, dice el guerrero David, acampe contra mí, yo no voy a confiar en mi lata de espinacas, yo no voy a confiar en mi habilidad, yo no voy a confiar en mi fuerza. Recuérdese que David era un guerrero. Pero aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David sabía, hermanos, que el temor es una sombra negra que envuelve y finalmente aprisiona dentro de nosotros a todo aquel que se deja. Cuando usted deja que el temor se apodere de usted, tenga cuidado, porque usted va más que a perder la lucha. Cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento dado en nuestra vida. El temor al rechazo, el temor al ser malinterpretados, el temor a la inseguridad, a la enfermedad o incluso el temor a la muerte. Pero se puede vencer el temor por medio de la luz. David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora, si quiere usted disipar esa oscuridad del temor en su propia vida, recuerde que junto al salmista usted puede decir que el Señor es su luz y su salvación. Lo único que podemos hacer es estar en Él confiados. Es nuestra confianza en Dios la que nos ayuda a disfrutar del regalo de la fortaleza cuando estamos cansados y cuando estamos debilitados. Es la confianza en Dios la que nos mantiene de pie en momentos de dificultad. Pero esta no es una simple confianza de decir: no, yo sí confío en Dios. Yo siempre les digo: haga una encuesta en el barrio de su casa, haga una encuesta en su vecindario, vaya puerta por puerta y toque y pregunta: ¿confía usted en Dios? Le aseguro que el 99.9% de la gente le va a decir: sí, yo confío en Él. Mi Diosito está en los cielos, ¿verdad? Cada vez que puedo, me dicen, siempre le oro. Hermanos, no es esa clase de confianza. La clase de confianza la que está dando David. Recuérdese, él está rodeado de enemigos. Él no está en su casa sentado. Él está con un ejército alrededor de él. Es confiar que Dios tiene el control de todo en nuestra vida. No es una simple confianza que usted postea en alguna red social. No es una frase que usted le manda a algún grupo de sus amigos. Significa continuar viviendo con la firmeza y la esperanza de que el Señor va a obrar en nuestra vida cuando llegue el momento en el que Él lo haga. Dios va a enfrentar todas nuestras dificultades por medio de su fortaleza. Y cuando pensamos en esta actitud interior, porque es una actitud interior, la confianza usted la demuestra, pero es una actitud interior, está dentro de mí. Yo estoy confiado en Él, estoy seguro en Él. Cuando yo demuestro esta actitud interior, Él me da nuevas fuerzas, fuerzas que nunca se acaban. Puedo levantarme y seguir adelante con vigor en mi vida. Déjeme comentarle lo que dice este salmo. El Salmo 37, 39 dice: el Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Pero note lo que dice el Salmo 71:3. Sé para mí, le dice el salmista a Dios, una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Isaías, hermano, estaba convencido de que nuestra fuerza o nuestra confianza en Dios
es capaz de renovar las fuerzas físicas y espirituales a grandes y a pequeños, a viejos agotados o a jóvenes que tropiezan y caen, dice él. No importa cuál sea la situación. Este poder que proviene de la fe se necesita para enfrentar con valor las dificultades, viene de Dios. Esta confianza produce en nosotros resultados que nos ayudan a permanecer de pie. En primer lugar, note el versículo 31. Tendremos nuevas fuerzas. El versículo 31 dice que vamos a volar alto como las águilas en segundo lugar. En tercer lugar dice que vamos a correr y nunca nos vamos a cansar. Y en cuarto lugar dice que a pesar de que corramos tan fuerte, nunca vamos a desmayar. Las fuerzas que recibimos serán nuevas. Es como si, mire, esto que presentamos del regalo de las fortalezas es como que usted y yo hiciéramos un trueque. ¿Usted entiende la palabra trueque? Un cambio. Usted le entrega a Dios su cansancio y su debilidad. Él le da el regalo de las fortalezas para que usted y yo podamos hacer lo nuestro cada vez que lo necesitamos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fortalecernos, ayudarnos para obtener la victoria, sea cual sea la situación que estemos pasando. Déjeme comentarle lo que dice Isaías ahí. En el versículo 31 dice: vamos a levantar alas como las águilas. Ahora, la referencia que él está haciendo aquí es a algo particular que las águilas tienen. Las águilas, hermanos, cuando ellas vuelan, cuando la tormenta, ellas ven que la tormenta viene, ellas vuelan lo más alto que puedan para volar encima de la tormenta. Es por eso que Isaías dice que vamos a levantar alas como las águilas. Vamos a pasar por encima de la tormenta. ¿Qué es lo que pasa con el águila cuando ella ve que la tormenta viene? Lo que pasa es que ella vuela hacia el sitio más alto que puede para esperar que los vientos soplen. Y como ella está encima de la tormenta, cuando esos vientos soplan, sus alas extendidas hace que la águila pueda subir mucho más, liberándose de la tormenta o pasando a través de ella. Mientras que la tormenta está haciendo pedazos abajo, el águila está por encima de ella, simplemente porque usó la tormenta para levantarse lo más alto. Literalmente el águila se levanta con los vientos de la tormenta. Bueno, déjeme aplicar eso, porque cuando las tormentas de nuestra vida vengan, recuérdese que los problemas son inevitables. Van a venir. Podemos levantarnos por encima de ellas. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Usted y yo podemos pasar sobre ellas. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite elevar nuestro vuelo con el desánimo, con el desaliento, incluso con el cansancio, enfrentar en nuestras vidas lo que tenemos que enfrentar. Alguien dijo en una ocasión que no son los pesos de la vida la que nos llevan hacia abajo, sino cómo usted maneja esos pesos es lo que lo está hundiendo cada vez más en sus propias aflicciones. No hay ninguna explicación humana para lo que Dios puede hacer con alguien que entiende que el regalo de la fortaleza está allí para que usted lo abra cada vez que usted quiera. Así que la próxima vez, déjeme darle un consejo y ya con esto termino. La próxima vez que usted esté al borde del agotamiento, al borde del cansancio, cuando usted sienta que ya está llegando al momento en el que se desanima con facilidad, déjeme decirle que debe de tomarse un tiempo para centrarse en el Señor y hacerse una pregunta: ¿estoy yo caminando al ritmo de Dios? ¿De lo que Dios me está mandando? ¿O me estoy quedando atrás en la carrera? Ya estoy como dando las últimas. Me estoy quedando atrás. Ya no estoy caminando al ritmo que Dios está marcando en mi vida. Bueno, el consejo es: vaya de la mano con el Señor. Haga suyo el regalo de la fortaleza en su vida. Yo no sé si usted está pasando ahorita por alguna dificultad o por esas situaciones adversas de las cuales hemos hablado, pero si ese es su caso, déjeme decirle que esta tarde Dios le ofrece a usted el regalo de la fortaleza, cualquiera que sea la situación que esté pasando. Simplemente tengo que decirle: Dios, tú sabes dónde yo estoy.
Tal vez yo pienso que tú ya te alejaste de mí, pero tú sabes dónde yo estoy. Ayúdame con tu fortaleza a seguir adelante. Este es el regalo de la fortaleza. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Pero mientras oramos, yo le animo a que usted pueda examinar su propia vida y pensar por un segundo. ¿Está usted pasando por situaciones adversas? ¿Está usted pasando por esa dificultad en usted? ¿Está usted pasando por aflicciones tal vez? Cualquiera que sea el caso. Si Dios lo trajo aquí, es porque Él quería que usted escuchara esto. Y Él le presenta en esta tarde el regalo de la fortaleza en su propia vida. O probablemente usted está aquí y usted no conoce de Cristo. Usted ha escuchado de un Dios que fortalece, pero en realidad usted no tiene relación con ese Dios que da fuerza, con ese Dios que alienta. Si ese es su caso, déjeme decirle que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación. Y Él puede perdonar su vida. Y usted puede recibir no solamente el regalo de la fortaleza, usted puede recibir hoy el regalo de la salvación. Es un regalo especial para todos aquellos que aún no conocemos de Cristo. Si ese es su caso, yo le invito a que, como estás con sus ojos cerrados, le diga a Dios: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que perdones mi vida. Te doy gracias por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mis pecados. No lo merecía, pero gracias por lo que hiciste por mí. En tu gran amor pensaste en mí. Te invito a que vengas a vivir a mi corazón y que me hagas una nueva persona. Pero si usted, hermano, está pasando por dificultad, hoy es el momento en el que usted puede renovar sus fuerzas por el regalo de la fortaleza que Dios le da. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en momentos de dificultad, Señor, esto es lo que deseamos escuchar. Escuchar que hay un Dios allá arriba que no es ajeno a nuestra adversidad. Escuchar que en medio de la aflicción hay un Dios que protege mi vida y que tiene cuidado de mí. Que hay un Dios que cuando estoy más desalentado y no quiero continuar, me da nuevas fuerzas y multiplica las que ya tengo. Señor, quiero pedirte por este mensaje. Y si hay alguien aquí, Señor, que está pasando por alguna dificultad, alguna aflicción, cualquiera que ésta sea, dale este regalo para que pueda agarrar aliento y continuar y seguir a pesar de las dificultades, seguir a pesar de los sentimientos, seguir a pesar de los pensamientos, seguir a pesar de las adversidades, seguir a pesar de el ejército que acampe contra mí, dijo David. No vamos a temer porque tú estarás conmigo. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que escuchamos en esta hora. Y te pedimos que seas tú, Padre, quien bendiga este mensaje, que haga lo que tenga que hacer en nuestro corazón, y que si hay alguien aquí que no te conoce aún, que pueda abrir su corazón a ti. Y si hay alguien aquí que aún no está firme contigo, que pueda firmar su vida en ti. Si hay alguien que piensa que tú eres un juguete con el cual se pueda jugar un día sí y un día no, que esta persona pueda entender que tú eres el Dios eterno, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios que no podemos entender lo que tienes dentro de ti.
Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta hora en el nombre de Jesús. Amén.